había sabido de esta venta por el mismo Frederick. Ya había pasado su dolor y le había venido la idea de sacarle provecho. Llegaba para verla, con chaleco de raso blanco y botones de perlas, un vestido con volados, guantes muy ajustados, con aire vencedor. Palideció de cólera. Ella miró a la mujer que lo acompañaba. La señora D'Ambreuil la había reconocido y durante un minuto se miraron de arriba a abajo, escrupulosamente, para descubrir el defecto, la falta, la de un envidiado, tal vez, la una envidiando tal vez la juventud de la otra, y aquella despechada por el extremo buen tono, la simplicidad aristocrática de su rival. Al fin, la señora D'Ambreuil dio vuelta la cabeza con una sonrisa de una insolencia inexpresable. El rematador había abierto el piano, su piano. De pie hizo una escala con la mano derecha y anunció el instrumento por 1.200 francos. Luego rebajó a 1.000, a 800, a 700. La señora D'Ambreuil, con tono histérico, se burló de la contera de las patas. Luego pusieron delante de los cambalacheros un cofrecito con medallones, ángulos y cerraduras de plata, el que había visto en la primer comida en la calle de Jussieu, que enseguida había estado en lo de Rosanet y había vuelto a lo de la señora Arnaud. A menudo, durante sus conversaciones, sus ojos lo encontraban. Estaba ligado a sus recuerdos más queridos y su alma se fundía de ternura cuando la señora D'Ambreuil dijo de pronto: «Toma, lo voy a comprar». «Pero no es original», respondió él. Ella lo encontraba al contrario, muy lindo, y el pregonero elogiaba su delicadeza, una joya del Renacimiento. 800 francos, señores, casi todo de plata, con un poco de blanco de España, volverá a brillar. Y como ella se adelantara entre la gente: «Qué idea singular», dijo Frederick. «¿Te molesta?» «No». «Pero, ¿qué puedes hacer con esa chuchería? ¿Quién sabe? Tal vez poner cartas de amor». Y su mirada hizo que la alusión fuese muy clara, razón de más para no despojar a los muertos de sus secretos. No la creía tan muerta. Ella añadió claramente: 880 francos. «Lo que haces no está bien», murmuró Frederick. Ella reía. «Pero, querida amiga, es la primera gracia que te pido. Pero, ¿sabe usted que no será un marido muy amable?» Alguien acababa de lanzar una oferta. Ella alzó la mano. 900 francos. 900 francos, repitió el señor Bertemont. 910, 15, 20, 30. Chillaba el rematador recorriendo a los asistentes con la mirada, con sacudimientos de cabeza. «Pruébeme que mi mujer es razonable», dijo Frederick. La arrastró suavemente hacia la puerta. El rematador continuaba: «Vamos, vamos, señores, 930. ¿Hay algún interesado a 930? La señora D'Ambreuil, que había llegado al umbral, se detuvo en voz alta. 1.000 francos. Hubo un estremecimiento en el público, un silencio. 1.000 francos, señores, 1.000 francos. Nadie da más. ¿Lo han visto bien? 1.000 francos. Adjudicado. El martillo de marfil cayó. Ella hizo pasar su tarjeta. Le enviaron el cobre. Lo metió en su manguito. Frederick sentía que un gran frío le atravesaba el corazón. La señora D'Ambreuil no había dejado su brazo, y no se atrevió a mirarlo de frente hasta que estuvieron en la calle, donde los esperaba el coche. Ella se arrojó en él como un ladrón que se escapa, y cuando estuvo sentado se volvió hacia Frederick. Él tenía su sombrero en la mano. «¿No sube usted?» «No, señora». Y saludándola fríamente cerró la portezuela. Luego hizo señas al cochero de partir. Experimentó primero un sentimiento de alegría y reconquistada independencia. Estaba orgulloso de haber vengado a la señora Arnaud, sacrificándole una fortuna. Luego se sintió sorprendido por su actitud, y una laxitud infinita lo deprimió. Al día siguiente su criado le trajo las novedades. Se había decretado el estado de sitio. Habían disuelto la asamblea, y una parte de los representantes del pueblo estaban en masas. Los negocios públicos lo dejaban indiferente, tan preocupado estaba con los suyos. Escribió a sus proveedores para cancelar diversos encargos hechos con motivo de su casamiento, que le aparecía ahora como una especulación un poco innoble, y odiaba a la señora D'Ambreuil porque por su culpa había estado a punto de cometer una bajeza. Se olvidaba de la mariscal y ni siquiera se preocupaba de la señora Arnaud. No pensaba más que en él solamente, perdido en los escombros de sus sueños, enfermo, lleno de dolor y de abatimiento, y odiando el medio ficticio donde tanto había sufrido. Deseó la frescura de la hierba, el reposo de la provincia, una vida somnolienta, pasada al abrigo del techo natal, con corazones ingenuos. Al fin salió el miércoles a la noche. Grupos numerosos se hallaban estacionados sobre el bulevar. De tanto en tanto una patrulla los dispersaba. Detrás de ella volvían a formarse. Hablaban libremente, vociferaban contra las tropas, bromas e injurias, como la cosa más natural.
—¿Cómo? ¿No va a combatir? —dijo Frederick a un obrero. El hombre de brusa le respondió: —No somos tan estúpidos como para hacernos matar por los burgueses, que ellos se las arreglen. Y un señor gruñó mirando de reojo al hombre de pueblo: —Canallas socialistas, si esta vez se los pudiera exterminar. Frederick no comprendía nada de este rencor y esta estupidez. Su disgusto por París aumentó, y 2 días después partió a Nogent en el primer tren. Pronto desaparecieron las casas. El campo se extendía. Solo en su vagón y con los pies sobre la banqueta rumiaba los sucesos de los últimos días, todo su pasado. El recuerdo de Luis le vino a la memoria. Ella sí que me amaba. Me equivoqué en no retener esa felicidad. Bah, no pensemos más en esto. Luego, 5 minutos después, quién sabe, sin embargo, más tarde, ¿por qué no? Su ensoñación, como sus ojos se hundían en vagos horizontes. Ella era ingenua, una campesina, casi una salvaje, pero tan buena. A medida que avanzaban hacia Nogent, ella se acercaba a él. Cuando atravesaron las praderas de Spruton, la vio bajo los álamos, como en otras épocas, cortando juncos al borde de los charcos. Llegaban y descendió. Luego se acodó sobre el puente para volver a ver la isla y el jardín donde se habían paseado un día de sol, y el aturdimiento del viaje y del aire, la debilidad que guardaba de sus recientes emociones, le causaron una especie de exaltación y se dijo: tal vez ella haya salido. Si yo fuera a encontrarla. La campana de San Lorenzo replicaba, y había en la plaza ante la iglesia un grupo de pobres y una calesa, la única del pueblo, la que servía para las bodas. Cuando bajó el portal de golpe, en una ola de burgueses de corbata blanca aparecieron 2 recién casados. Se creyó alucinando, pero no, era ella, sin duda, Luis, cubierta con un velo blanco que caía de sus cabellos rojos hasta sus talones, y él era Dusalier, llevando un traje azul bordado en plata, el traje perfecto. ¿Pero por qué? Frederick se escondió en el ángulo de una casa para dejar pasar el cortejo. Avergonzado, vencido, volvió al ferrocarril y regresó a París. El cochero del fiacre aseguró que las barricadas estaban levantadas desde el Château de Au hasta el gimnasio y tomó por el barrio de Saint-Martin. En la esquina de la calle de Provence, Frederick puso el pie en tierra para alcanzar los bulevares. Eran las 5. Caía una lluvia fina. Algunos burgueses ocupaban la vereda del costado de la ópera. Las casas de enfrente estaban cerradas. Nadie en las ventanas. A lo largo de todo el bulevar los dragones galopaban a toda carrera, inclinados sobre sus caballos, con el sable desnudo y las crines de sus cascos y sus grandes capas blancas agitadas tras ellos. Pasaban bajo la luz de los picos de gas que se retorcía al viento en la bruma. La multitud los miraba muda, aterrorizada. Entre cargas de la caballería aparecieron escuadrones de agentes de policía para obligar a la gente a retirarse a las otras calles, pero sobre los escalones del Tortoni un hombre, Dusardier, visible desde lejos por su alta estatura, permanecía inmóvil como una cariátide. Uno de los agentes que marchaban a la cabeza, el tricornio sobre los ojos, lo amenazó con la espada. El otro entonces, adelantándose un paso, se puso a gritar: «¡Viva la República!». Cayó sobre la espalda, los brazos en cruz. Un aullido de horror se levantó en la multitud. El agente hizo un círculo a su alrededor con la mirada y Frederick, estupefacto, reconoció a Senecal. 6. Viajó. Conoció la melancolía de los barcos, los fríos despertares bajo las carpas, el aturdimiento de los paisajes y de las ruinas, la amargura de las simpatías interrumpidas. Regresó. Frecuentó el mundo y tuvo otros amores, pero el recuerdo continuó del primero los volvía insípidos, y además la vehemencia del deseo, la flor misma de la sensación, se había perdido. Sus ambiciones de espíritu habían disminuido igualmente. Pasaron los años. Soportaba el ocio de su inteligencia y la inercia de su corazón. Hacia finales de marzo de 1867, al caer la tarde, cuando estaba solo en su gabinete, entró una mujer. «Señor Arnaud». «Frederick». Ella le tomó las manos, lo atrajo suavemente hacia la ventana y lo miraba mientras repetía: «Es él, pues». En la penumbra del crepúsculo él no veía más que sus ojos bajo el velo de encaje negro que ocultaba su rostro. Depositó sobre el borde de la chimenea un pequeño portafolio de terciopelo granate y se sentó. Los dos se quedaron sin poder hablar. Por fin él le dirigió toda clase de preguntas sobre ella y su marido. Vivía en el interior de la Bretaña, por economía y para pagar sus deudas. Arnaud, casi siempre enfermo, parecía un viejo ahora. Su hija se había casado en Bordeaux y su hijo estaba en una guarnición de Montaignem. Luego ella levantó la cabeza. «Pero vuelvo a verlo. Soy dichosa». Se apresuró a decirle que, ante la novedad de su catástrofe, había corrido a su casa. ¿Lo sabía? ¿Cómo? Lo había visto en el patio y se había ocultado. ¿Por qué? Entonces, con voz temblorosa y largos intervalos entre sus palabras:
Tenía miedo, sí, miedo de usted, de mí. Esta revelación le dio como una sensación de voluptuosidad. Su corazón latía fuertemente. Discúlpeme por no haber venido antes, y señalando el pequeño portafolio granate con palmas de oro, le he bordado para usted expresamente. Contiene aquella suma por la que deban responder los terrenos de Belleville. Frederick le agradeció el regalo, censurándole haberse molestado. No, no es para eso que he venido. Deseaba hacerle esta visita. Luego regresaré, allá lejos. Y le habló del lugar donde vivía. Era una casa baja de un solo piso, con un jardín lleno de bosques enormes y una doble avenida de castaños que subían hasta lo alto de la colina, desde donde se descubría el mar. Voy a sentarme allí, sobre un banco, que he llamado el banco de Frederick. Luego se puso a mirar los muebles, los adornos, los cuadros, para llevarlo todo en su memoria. El retrato de la mariscala estaba a medias oculto por una cortina, pero los dorados y los blancos que se destacaban en la sombra la atrajeron. Me parece que conozco a esta mujer. Imposible, dijo Frederick, es una vieja pintura italiana. Ella confesó que deseaba dar una vuelta por las calles. De su brazo salieron. El resplandor de los negocios iluminaba por intervalos su pálido perfil. Luego la sombra la envolvía de nuevo y en medio de los coches, de la multitud y del ruido, iban sin distraerse de ellos mismos, sin oír nada, como los que caminan juntos en el campo sobre un lecho de hojas muertas. Recordaron los viejos días, las cenas de la época del arte industrial, las manías de Arnaud, su forma de tirarse de las puntas de su cuello postizo, de alisar sus bigotes con cosmético, y otras cosas más íntimas y más profundas. Qué encanto había experimentado la primera vez oyéndola cantar, qué bella estaba el día de su fiesta en Saint-Cloud. Recordó el pequeño jardín de Auteuil, las veladas en el teatro, un encuentro en el boulevard, antiguos criados, su negra. Ella se asombraba de su memoria, sin embargo le dijo, algunas veces sus palabras me traen como un eco lejano, como el sonido de una campana traída por el viento, y me parece que usted está allí cuando leo pasajes de amor en los libros. Todo lo que de ellos se censura como exagerado, usted me lo ha hecho sentir, dijo Frederick. Comprendo a los Werther, a quien no disgustan las rebanadas de pan de Carlota. Pobre amigo mío. Ella suspiró después de un gran silencio. No importa, nos hemos amado mucho, sin habernos pertenecido, sin embargo. Tal vez fue mejor, respondió ella. No, no, qué dicha hubiéramos tenido. Ah, lo creo, con un amor como el vuestro, y debió ser muy profundo para durar después de una separación tan larga. Frederick le preguntó cómo lo había descubierto. Fue una noche en que usted me besó la muñeca, entre el guante y la manga. Yo me dije, pero me ama. Tuve miedo de estar segura, sin embargo, su reserva era tan encantadora que gozaba de ella como de un homenaje involuntario y continuo. Él no lamentó nada, sus sufrimientos de otra época estaban pagados. Cuando regresaron, la señora Arnaud se quitó el sombrero. La lámpara sobre una consola iluminó sus cabellos blancos. Fue como un golpe en pleno pecho. Para ocultarle esta decepción se arrojó al suelo ante sus rodillas y tomando sus manos comenzó a decirle ternezas. Me parecía que su persona, sus menores movimientos tenían en el mundo una importancia extraordinaria. Mi corazón, como el polvo, se agitaba detrás de sus pasos. Me hacía el efecto de un claro de luna en una noche de verano, cuando todo es perfume, sombras suaves, blancura, infinito, y las delicias de la carne y del alma estaban contenidas por mí en su nombre, que yo me repetía tratando de besarlo sobre mis labios. Era la señora Arnaud tal como usted lo era, con sus dos hijos, tierna, seria, bella hasta deslumbrar y tan buena. Esta imagen borraba todas las otras. ¿Acaso pensaba en las otras? Si yo tenía siempre en el fondo de mí mismo la música de su voz y el esplendor de sus ojos. Ella aceptaba con encanto esta adoración por la mujer que ya no era. Frederick, embriagado por sus palabras, llegó a creer en lo que decía. La señora Arnaud, la espalda vuelta a la luz, se inclinaba hacia él. Sentía sobre su frente la caricia de su aliento, a través de sus vestidos el contacto indeciso de todo su cuerpo. Sus manos se entrechocaron, la punta de sus zapatos se adelantaba un poco bajo su vestido, y él le dijo, casi desfalleciente, la vista de su pie me turba. Un movimiento de pudor la hizo levantar. Luego, inmóvil, con la singular entonación de los sonámbulos, a mi edad, él, Frederick, ninguna fue nunca amada como yo. No, no, ¿de qué sirve ser joven? Me río de eso. Desprecio a todas a las que vienen aquí. Ah, no viene nadie, respondió complaciente. Su rostro se aclaró y ella quiso saber si se casaría. Él juró que no. ¿Seguro? ¿Por qué? Por su causa, dijo Frederick, estrechándola entre sus brazos.